El Señor Jesús dijo: entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios, a fin de extraviar de ser posible a los escogidos. Amén. Amén. Mas vosotros estad alerta. Ved que os lo he dicho todo de antemano. Amén. Ahora hay muchos que desorientan predicando por todas partes que el Señor ha vuelto. Dicen que el Señor se ha hecho carne como el Hijo del Hombre para aparecer y obrar. Muchas ovejas buenas y líderes de cada denominación lo han aceptado. Dicen que el Señor ha venido como un Hijo del Hombre normal para obrar y hablar. ¿Es eso cierto? Claro que no. Es imposible. ¿Cómo podría venir como el Hijo del Hombre? El Señor Jesús se convirtió en un cuerpo espiritual cuando resucitó de entre los muertos, así que debe volver como un cuerpo espiritual. Sí, es verdad. Es imposible que se encarnara como el Hijo del Hombre. Amén. Amén. Así es. Sí. El Señor regresará con las nubes, como un cuerpo espiritual. No importa quién predique su regreso, mientras no lo veamos venir con las nubes, o en su cuerpo espiritual, no les creeremos. Amén. No importa quién lo predique, no le creeremos. Tenemos que ser prudentes al recibir al Señor y no ser sentenciosos. No piensen que su denominación es la mejor y que el Señor los arrebatará primero cuando vuelva. Siento que realmente hay una luz en ello. Es cierto. Es muy novedoso. Todo el mundo religioso cree que el Señor volverá con las nubes, en el cuerpo espiritual del Señor Jesús resucitado. Así que si no ven su cuerpo espiritual, según ellos, no creerán que haya regresado. Sí. Se centran en las profecías de su venida con las nubes e ignoran las de su regreso como el Hijo del Hombre. ¿Las profecías de su regreso como el Hijo del Hombre? ¿Qué profecías son esas? Así es. Existen muchas profecías sobre el tema. Sí. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo: así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. El Apocalipsis dice: he aquí, vengo como ladrón. Y en Mateo 25 dice: pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salid a recibirlo. Así es. Y luego está Mateo 24:44. Por eso, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Hay tantas. Sí, el Señor dice una y otra vez que volverá como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, ¿qué significa? ¿A qué será? ¿Qué se refiere? ¿Cuál es la diferencia entre el Hijo del Hombre y un cuerpo espiritual? Aquí también dice, como ladrón. El Hijo del Hombre vendrá y será en secreto. Este Hijo del Hombre es un gran misterio. Sí. Pocas personas en el mundo religioso lo han descubierto. Muy pocas. ¿Por qué nunca me di cuenta de la venida del Hijo del Hombre cuando leía la Biblia? Los pastores y ancianos siempre hablaban de que el Señor volvería con las nubes. Nadie mencionaba que volvería como Hijo del Hombre. Sí. Es la primera vez que oigo sobre ello. Sí, leamos este pasaje. Lucas 17, versículos 24 y 25. Aquí. Porque como el relámpago, al fulgurar resplandece. Desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo. Así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Este pasaje menciona: pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Si Dios vuelve como un cuerpo espiritual, ¿puede padecer mucho? ¿Puede ser perseguido por los hombres? ¿Puede ser rechazado por esta generación? Pues no. No, no puede. Cierto, está claro que no puede. El sufrimiento debe referirse al Hijo del Hombre. Si Dios vuelve encarnado como el Hijo del Hombre, es decir, como una persona normal como el Señor Jesús, seguramente sufrirá la condena, el juicio, la blasfemia y el rechazo del hombre. ¿No cumple esto el versículo? Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Así es como se cumplirá esta profecía. Cierto. Gracias al Señor. El Hijo del Hombre vuelve para expresar la verdad.
y dará al hombre el camino de la vida eterna. La gente puede beber libremente del río de la vida que fluye de su trono. Pero el PSC y el mundo religioso reprimen, persiguen, condenan y blasfeman duramente a este Hijo del Hombre, que soporta humillaciones y no tiene un lugar donde reposar su cabeza. No cumplen estos hechos el versículo, pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Así es. Sí, cierto. Parece seguro que el Señor volverá como el Hijo del Hombre. No debemos dudarlo. Más o menos. Ahora lo entiendo. El mundo religioso de hoy es igual que el de los judíos de entonces. No aceptan la verdad. Ni hablar de este mundo malvado. Si Dios se hace carne, lo van a condenar y detener sin duda. Por eso Dios encarnado debe padecer mucho y ser rechazado por esta generación. Es decir, solo la encarnación de Dios puede cumplir las palabras. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Si el Señor viene como el Hijo del Hombre, ¿cómo podremos reconocerlo? Eso. Hay tanta gente en este mundo. ¿Cómo sabremos quién es este Hijo del Hombre? Sí. Buena pregunta. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Amén. ¿Qué nos dice esto? Dios Todopoderoso dice: Dios se hizo carne, porque el objeto de su obra no es el espíritu de Satanás o alguna cosa incorpórea, sino el hombre que es de la carne y a quien Satanás ha corrompido. Precisamente porque la carne del hombre ha sido corrompida, es que Dios ha hecho al hombre carnal el objeto de su obra. Además, ya que el hombre es objeto de la corrupción, Dios lo ha hecho el único objeto de su obra, a través de todas las etapas de su obra de salvación. El hombre es un ser mortal, es de carne y hueso, y Dios es el único que puede salvar al hombre. De esta manera, Dios debe convertirse en una carne que posea los mismos atributos que el hombre con el fin de hacer su obra, para que ésta pueda lograr mejores efectos. Dios debe hacerse carne para hacer su obra justamente porque el hombre es de la carne y es incapaz de vencer el pecado o de despojarse de la carne. Amén. 天国里呀乐无忧，不再流泪，不再愁，各样东西都丰富，同享恩典，同享福，同享恩典，同享福。 Lo mejor de la obra de Dios en la carne es que Él puede dejar palabras y exhortaciones exactas y sus intenciones precisas para la humanidad, para aquellos que lo siguen, para que después sus seguidores puedan, de una manera más exacta y concreta, transmitir toda su obra en la carne y sus intenciones a toda la humanidad, para aquellas personas que aceptan este camino. Solo la obra de Dios en la carne entre los hombres logra realmente el hecho de que Dios esté y viva junto con el hombre. Solo esta obra cumple el deseo del hombre de contemplar el rostro de Dios, de presenciar su obra y de escuchar la palabra personal de Dios. El Dios encarnado. Genial, Dandan. ¿Sí? Empezarás el seminario el próximo mes. ¿Estás lista? Más o menos, no te preocupes. ¡Mamá ha vuelto! Volviste. Hola. Papá me está molestando otra vez. No te centres solo en estudiar teología en el seminario. También debes estar preparada para recibir al Señor. Sí. Bien. Tu madre tiene razón. Recibir el regreso del Señor es importante. Si recibimos al Señor, será motivo de gran alegría. Sí. Sí. Shougang. ¿Sí? Como
Debemos recibir el regreso del Señor. ¿Cómo descenderá Él? Con las nubes, sin duda. Así es como creo que Él vendrá. Si esperamos vigilantes, el Señor vendrá sin duda a recogernos. He oído a algunas personas compartir que el Señor vendrá y se aparecerá, como el Hijo del Hombre. ¿Qué opinas? ¿Como el Hijo del Hombre? El Señor Jesús es el Hijo del Hombre. Si vuelve, ¿no será la venida del Hijo del Hombre? Entonces, si el Señor Jesús vuelve como un Hijo del Hombre normal para aparecerse, obrar y hablar, ¿cómo vamos a saber que es el Señor Jesús que ha vuelto? ¿Has visto lo que dice la Biblia? He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Según esta profecía, podemos estar seguros de que el Señor vendrá con las nubes y todos lo verán. Si vemos al Señor venir con las nubes, ¿eso no significa que hemos recibido al Señor? Sí, mamá. ¿No volverá el Señor como un cuerpo espiritual con las nubes? No vendrá necesariamente con las nubes. Si viene como un Hijo del Hombre normal para expresar la verdad, aparecerse y obrar, ¿cómo debemos reconocerlo y recibirlo? ¿Un Hijo del Hombre normal que expresa la verdad? ¡Es imposible! El Señor tiene tanta autoridad y poder que seguramente descenderá con gran espectáculo, para que todos lo vean y lo reciban. ¿Qué dice la Biblia? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. Estoy seguro de que el regreso del Señor Jesús será con las nubes. Pero el Señor Jesús profetizó muchas veces en la Biblia que volverá como el Hijo del Hombre. Por ejemplo, así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo al otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Todas estas líneas mencionan la venida del Hijo del Hombre. ¿No nos están diciendo que el Señor vendrá como el Hijo del Hombre? ¿A qué se refiere el Hijo del Hombre? ¿No se refiere a la encarnación de Dios? A simple vista parece una persona normal y corriente, pero tiene la esencia divina. Puede expresar la verdad y hacer la obra de salvar al hombre. ¿Podría un cuerpo espiritual llamarse el Hijo del Hombre? No, no podría. El Señor Jesús profetizó muchas veces que volvería como el Hijo del Hombre. Es cierto. Pero cuando hablaba de ello aquí, se refería a su regreso en su cuerpo espiritual resucitado. Dices que el Señor volverá como un Hijo del Hombre normal que viene a la tierra a hablar. No, no estoy de acuerdo. ¿Puede el cuerpo espiritual del Señor no hablar ni salvar al hombre? Su cuerpo espiritual puede hacerlo. Sí. El cuerpo espiritual del Señor Jesús resucitado, que se apareció a los hombres durante 40 días, ¿no siguió hablando a sus discípulos? Esa forma no lo impidió. Cierto. Estoy seguro de que cuando el Señor venga, se le aparecerá al hombre como un cuerpo espiritual, sin necesidad de hacerse carne como el Hijo del Hombre para hablar. Sinhui, llevas años creyendo en el Señor. Debes tener discernimiento y no escuchar las predicaciones de extraños. No creas fácilmente las noticias de su regreso. Mañana debo regresar al entrenamiento. Cuando vuelva, hablaremos más sobre la Biblia, ¿sí? Claro. Si el Señor volverá como el Hijo del Hombre o como un cuerpo espiritual, es un gran misterio que nadie puede desentrañar. Sí, es cierto. El Señor Jesús profetizó: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Amén. Piénsenlo. Si el Señor viene y se aparece a la gente como un cuerpo espiritual, ¿necesitarían oír su voz para identificarlo como el Señor? No. ¿Verdad? Además, si el cuerpo espiritual del Señor apareciera de repente ante ustedes, ¿cómo se sentirían? ¿Se atreverían a acercarse a Dios? ¿Confiarían en Dios? ¿Se atreverían a desarrollar nociones sobre Dios? ¿Se atreverían a resistirse a Él?
No podría. Sí. ¿Cómo pues? ¿Podría el cuerpo espiritual del Señor obrar para salvar al hombre? Las palabras de Dios Todopoderoso son muy claras sobre esta verdad. Vamos a escuchar qué nos dicen sus palabras. Sí. Dios Todopoderoso dice: la salvación del hombre por parte de Dios no se lleva a cabo directamente utilizando el método del Espíritu y la identidad del Espíritu, porque el hombre no puede ni tocar ni ver su Espíritu, ni tampoco acercarse a él. Si él tratara de salvar al hombre directamente utilizando la perspectiva del Espíritu, el hombre sería incapaz de recibir su salvación. Si Dios no se hubiera vestido con la forma exterior de un hombre creado, no habría forma de que el hombre recibiera esta salvación, pues el hombre no tiene forma de acercarse a él, igual que nadie podía acercarse a la nube de Jehová. Solo volviéndose un ser humano creado, es decir, solo poniendo su palabra en el cuerpo de carne en el que está a punto de convertirse, puede él obrar personalmente la palabra en todos los que lo siguen. Solo entonces puede el hombre ver y oír personalmente su palabra y además poseer su palabra, y por estos medios llegar a ser totalmente salvo. Amén. Si Dios no se hubiera hecho carne, nadie de carne y hueso podría recibir una salvación tan grande, ni se salvaría una sola persona. Si el Espíritu de Dios obrara directamente en medio de la humanidad entera sería fulminada, o sin una forma de entrar en contacto con Dios, Satanás se la llevaría totalmente cautiva. Solo haciéndose carne puede Dios vivir junto al hombre, experimentar el sufrimiento del mundo y vivir en un cuerpo normal de carne. Solo de esta forma puede proveer a los hombres con el camino práctico que necesitan como seres creados. El hombre recibe la salvación plena de Dios a través de la encarnación de Dios, no directamente del cielo en respuesta a sus oraciones. El hombre es de carne y hueso, no tiene forma de ver al Espíritu de Dios y mucho menos de acercarse a su Espíritu. Así que lo único con lo que puede entrar en contacto es con la carne encarnada de Dios. Solo a través de esto es el hombre capaz de entender todos los caminos y todas las verdades y recibir la salvación plena. Amén. Las palabras de Dios Todopoderoso son muy claras. Es muy significativo que Dios aparezca y obre como el Hijo del Hombre encarnado. Esto se ajusta perfectamente a las necesidades de la humanidad corrupta. Hay misterios aquí que el hombre no puede comprender. Sí. Piensen en esto. ¿Qué facilitaría más a Dios interactuar con el hombre y expresar la verdad? ¿Aparecerse como el Hijo del Hombre encarnado o como un cuerpo espiritual? Yo creo que sería más fácil hacerlo como el Hijo del Hombre. Sí. Cierto. Es como cuando el Señor Jesús obraba. Interactuaba con la gente de manera práctica, hablando cara a cara, y expresaba la verdad para proveerles en todo momento o lugar. A veces, él usaba cosas de la vida cotidiana como analogías, como la red barredera y la levadura. Cuando la gente que amaba la verdad las oía, podía entenderla y entrar en ella de mejor forma. Si el cuerpo espiritual de Dios apareciera ante el hombre y hablara, la gente temería y no se atrevería a interactuar con él. Así, ¿cómo podría Dios expresar la verdad para proveer y guiar? Esto nos muestra que el hecho de que Dios se encarne como el Hijo del Hombre facilita su interacción con la gente y es más propicio para guiarla a entrar en la verdad y alcanzar la salvación. ¿No son así las cosas? Sí, así son las cosas. Es cierto, es así. Pero su cuerpo espiritual también puede expresar la verdad e interactuar con la gente. En la era de la ley, el Espíritu de Dios se aparecía y hablaba a la gente, pero solo en ocasiones. Sí. Dios debe expresar muchas verdades para hacer la obra del juicio de los últimos días. Debe decir muchas palabras para salvar al hombre. Así que su cuerpo espiritual no es adecuado para hablar y obrar en los últimos días. Solo si Dios se hace carne como Hijo del Hombre, podrá vivir junto a las personas.
Solo así el hombre podrá interactuar con Dios fácilmente. Esto ayuda más a que la gente entienda la verdad. Cierto. A la vez, revela las nociones, figuraciones y actitudes corruptas de las personas. De modo que Dios puede expresar verdades para resolver la corrupción del hombre desde su esencia corrupta y salvarlo del poder de Satanás. Cierto. El que Dios se haga carne como hijo del hombre para expresar la verdad y hacer la obra de salvación está fuera de las nociones y figuraciones del hombre. Excede las nociones y las figuraciones del hombre. Sí, es muy cierto. Se debe a que este hijo del hombre es tan normal y corriente que no da ningún indicio de ser Dios a la vista. Dios Todopoderoso dice: el Cristo de los últimos días trae la vida y el camino de la verdad duradero y eterno. Esta verdad es el camino por el que el hombre obtendrá la vida y el único camino por el cual el hombre conocerá a Dios y por el que Dios lo aprobará. Si no buscas el camino de la vida que el Cristo de los últimos días provee, entonces nunca obtendrás la aprobación de Jesús y nunca estarás cualificado para entrar por la puerta del reino de los cielos. Porque tú eres tanto un títere como un prisionero de la historia. Aquellos que son controlados por los preceptos, las palabras. ¿Qué estás escuchando? Ay, no es nada. Anda, ven. Quiero hablar contigo. ¿Sobre qué? Anda, siéntate. Siéntate. ¿Por qué estás tan misteriosa? Papá, ¿ya volviste? Hola. Ven, Dan Dan. Dime esto. ¿El Señor Jesús volverá en su cuerpo espiritual resucitado o se aparecerá a la gente como el Hijo del Hombre encarnado? El Señor regresará con las nubes como cuerpo espiritual. ¿Es necesario discutirlo? Esto tiene una base bíblica. Hechos 1:11 nos lo dice. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. La profecía que citas vino de los ángeles. ¿Estás seguro de que las profecías de los ángeles son exactas? Mientras esté en la Biblia, la profecía siempre es exacta. Sí, mamá. Sin embargo, el Señor Jesús dijo, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces, ¿cómo podrían saber los ángeles cómo regresará el Señor? Si lo ves así, ¿sus profecías podrían ser exactas? Cierto. Mamá podría tener razón. Así es. La clave para recibir al Señor es basarse en las profecías del Señor Jesús. El Señor Jesús profetizó, pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salid a recibirlo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Solo cuando el Señor aparezca, como el Hijo del Hombre, podrá cenar con el hombre y el hombre con él. Si viniera como cuerpo espiritual, ¿necesitaría llamar a la puerta? ¿Podría atravesar la pared y entrar? ¿Haría falta recibirlo? ¿No crees que tengo razón? Sí que es un problema. Cierto. Oye, ¿por qué tengo la sensación de que últimamente hablas un poco raro? Escuchaste un sermón del Relámpago Oriental, ¿verdad? No importa si escuché su sermón. Solo dime si lo que acabo de decir tiene sentido. ¿De verdad has aceptado al Relámpago Oriental? Mamá, ¿no crees en el Relámpago Oriental, verdad? Es justo lo que temía. Bueno, llevas tantos años creyendo en el Señor y aún no entiendes nada de la Biblia. Te han desorientado con facilidad. ¿No sabes que todo el mundo religioso dice que el Relámpago Oriental es una herejía? No te corresponde decir si me han desorientado o no, ¿eh? Ay, ya, dejemos el tema por ahora. Escucha esta lectura y entenderás. ¿Crees que escucharé cualquier lectura? ¿Eh? Estás desorientada y quieres desorientarme a mí también. Mira, cálmate, ¿quieres? Papá, eres un pastor con conocimientos teológicos. No te asustan las lecturas. Vamos a escuchar. Sé que mi padre podrá refutarlo con un par de palabras. ¿Verdad, papá? Dios Todopoderoso dice:
Aquellos que son controlados por los preceptos, las palabras y están encadenados por la historia, nunca podrán obtener la vida ni el camino perpetuo de la vida. Esto es porque todo lo que tienen es agua turbia que ha estado estancada por miles de años, en vez del agua de la vida que fluye desde el trono. Aquellos que no reciben el agua de la vida siempre seguirán siendo cadáveres, juguetes de Satanás e hijos del infierno. ¿Cómo pueden entonces contemplar a Dios? Si solo tratas de aferrarte al pasado, si solo tratas de mantener las cosas como están, quedándote quieto, y no tratas de cambiar el estado actual y descartar la historia, entonces ¿no estarás siempre en contra de Dios? Los pasos de la obra de Dios son vastos y poderosos, como olas agitadas y fuertes truenos. Pero te sientas y pasivamente esperas la destrucción, apegándote a tu locura y sin hacer nada. De esta manera, ¿cómo ¿Estas puedes palabras ser... están en la Biblia? Si no, no las creeré. Hoy en día aparecen falsos cristos en todo el mundo. Todos se hacen pasar por Cristo y desorientan a muchos creyentes para que los sigan. Mamá. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. El Señor fue muy claro, ¿sí? No debemos creer a los falsos cristos que desorientan a la gente en los últimos días. Ni siquiera sabes qué significa esto, por lo tanto, ¿cómo vas a investigarlo? ¿Puedes estar segura de que no te ha desorientado un falso Cristo? No me extraña que tantos pastores y ancianos digan que la palabra de Dios Todopoderoso es poderosa. A partir de ahora, te prohíbo que escuches los sermones del Relámpago Oriental. No puedes volver a ir. Yo soy libre. Te lo prohíbo. No puedes impedírmelo. ¿Desorientada por un falso Cristo? Un falso Cristo. Cielos, en verdad asusté a Shogun. Temía que me hubiera desorientado. No sabes lo enfadado que estaba. Me dijo, te prohíbo que escuches los sermones del Relámpago Oriental. No puedes ir a sus reuniones. Quería controlarme, como si fuera su hija. Estaba furioso. Se ha vuelto adicto a ser pastor. Quiere controlar a todos. Sinceramente, ¿no te sientes limitada cuando intenta controlarte? La verdad, no. Oh, cierto. Me acabas de recordar algo. Dijo que le preocupaba que un falso Cristo me hubiera desorientado. Ahora que lo pienso, no sé distinguir al verdadero Cristo de los falsos. Hay que hablarlo en casa. Sí. Para distinguir al verdadero Cristo de los falsos, mira quién expresa la verdad. ¿Quién puede expresar la verdad entre la humanidad corrupta? ¿Pueden expresarla los pastores religiosos y los doctores en teología? Piénsalo. ¿Pueden los espíritus malignos expresar la verdad? ¿Pueden esos líderes religiosos expresar la verdad? ¿Pueden las personas famosas e importantes del mundo expresar la verdad? Los espíritus malignos no pueden expresarla. Las personas famosas e importantes tampoco. Los líderes religiosos... Ay, no estoy segura de eso. Ajá. Si no entiendes esto, no podrás distinguir al verdadero Cristo. En teoría, solo Dios puede expresar la verdad. Eso puedo aceptarlo. Pero no significa que realmente entiendas qué significa. Solo Dios puede expresar la verdad. Entonces explícamelo. Primero hablemos de lo que es la verdad. Lo que es la verdad. Es un tema muy amplio. No lo había pensado. Y en realidad no lo entiendo. ¿Son la verdad las palabras de Dios que desenmascaran la realidad de la corrupción del hombre? Sí. ¿Y qué hay de las palabras de Dios que revelan el propósito de su obra de gestión? Sí, lo son. ¿Y sus palabras
sobre los misterios de la Biblia. Sí. Además, el misterio de la encarnación también es la verdad, ¿no? ¿Qué más? También, ¿cómo determina Dios los resultados y destinos de toda clase de gente? También. Y el que Dios diga a las personas que sean honestas. Sí, sus palabras sobre la honestidad. El amor, amar a Dios, someterse a Dios, y... También como cumplir un deber y ser un buen ser creado. Cierto. Y la más importante, sí me la sé. Leí esa parte de las palabras de Dios. Tu primero. Tu primero. ¿Cómo? Temer a Dios Dios y evitar el mal. Amén. Oye, Xin-Hui, respondes muy rápido. Has aprendido mucho en este tiempo. Anhelas las palabras de Dios. Tienes su guía y la obra del Espíritu Santo. Ay, todas estas palabras son la verdad. Por eso me doto de ella a diario leyendo las palabras de Dios. Ay, ninguna persona puede expresar esas palabras. Cierto. Ahora entiendes lo que es la verdad. Así que piensa, ¿pueden los falsos cristos expresar estas palabras? No pueden. Entonces, ¿cómo desorientan a la gente y hacen que lo siga? ¿Usando señales y maravillas? Sí. Usan señales y maravillas, falsas profecías y herejías y falacias. A lo sumo, desorientan a la gente necia y atolondrada que no ama la verdad. Todas sus señales, maravillas y profecías no pueden eliminar las actitudes corruptas de la gente ni ayudarla a alcanzar la salvación. Sí. Pero al obrar y expresar la verdad, Dios desenmascara las actitudes y la esencia corruptas del hombre y le muestra la senda para despojarse de las actitudes corruptas, lo que le permite salvarse. Cierto. Así, solo Dios encarnado puede expresar la verdad y salvar al hombre. Los demás, que se basan en señales, maravillas y falsas profecías, son falsos cristos y desorientadores. Tienes razón. Dicen que son Cristo, pero no pueden expresar la verdad. ¿No es eso falso? Hacen que la gente lo siga, pero no pueden salvarla. ¿No es eso perjudicial? Así es. Cuando compartes así. Xin-Hui lleva años creyendo y entiende la Biblia. ¿Cómo podría dejarse desorientar por el relámpago oriental? Cierto. Chou-Gang. Sí. Tú también tienes la culpa. Sí. Sales a predicar a diario, estás ocupado trabajando. Tienes que ayudarla más a partir de ahora. Sí. Toma. Sí, Xin-Hui cree en el relámpago oriental. Nuestra familia ya no estará en la misma senda. Sí. Nosotros creemos en el Señor Jesús. Estaremos en sendas diferentes si ella cree en Dios Todopoderoso. Por el bien de nuestra familia, tienes que hacer que vuelva, cueste lo que cueste. Descuida. Si no pudiera convencerla, ¿qué clase de pastor sería? La Asamblea General está tratando de cultivarte ahora. Que Xin-Hui crea en el relámpago oriental en este momento crítico será malo para ti. Sí. Si esto sale a la luz, ¿cómo podrás seguir siendo pastor? ¿Cómo podrán ascenderte los superiores? Dios Todopoderoso dice: aquel que es Dios encarnado poseerá la esencia de Dios, y aquel que es Dios encarnado tendrá la expresión de Dios. Puesto que Dios se hace carne, Él traerá la obra que pretende llevar a cabo, y puesto que se hace carne, expresará lo que Él es. Será asimismo capaz de traer la verdad al hombre, de concederle la vida y de señalarle el camino. La carne que no contiene la esencia de Dios definitivamente no es el Dios encarnado. De esto no hay duda. Si el hombre pretende investigar si es la carne encarnada de Dios, entonces debe corroborarlo a partir del carácter que Él expresa y de las palabras que Él habla. Es decir, para corroborar si es o no la carne encarnada de Dios y si es o no el camino verdadero, la persona debe discernir basándose en su esencia. Y así, a la hora de determinar si se trata de la carne de Dios encarnado, la clave yace en su esencia. Su obra, sus declaraciones, su carácter y muchos otros aspectos, en lugar de fijarse en su apariencia externa. Xin-Hui.
Ah. Ya llegaste. Sí. Hoy cocinaré. Te mostraré lo que sé hacer y probarás mis habilidades culinarias. Sería la primera vez que veo cocinar a este gran pastor. Prepararé las verduras. ¿Ah? Oye, Xinhui. Sí. Dime, ¿me he enojado contigo durante nuestros años de casados? Estos días te he regañado y no te he dejado investigar el relámpago oriental, porque temo que te desorientes y tomes la senda equivocada. Ya lo sé. Es por tu propio bien. Entiendo. Acabo de recibir formación en Hebei. Muchos pastores decían que el relámpago oriental era una herejía y que es creer en un falso Cristo. ¿Pueden los falsos cristos expresar la verdad? Tienes que seguir la Biblia. ¿Puede ser la verdad algo que no está en la Biblia? ¿No sabes que el PSC y el mundo religioso condenan y se oponen ahora al relámpago oriental? Si realmente fuera el regreso del Señor, el mundo religioso lo aceptaría. Debemos seguir la tendencia del mundo religioso. Esto no estará mal. Crees en el relámpago oriental porque un falso Cristo te ha desorientado. ¿Cómo crees que no voy a estar preocupado? Si te desorientas y traicionas al Señor, Él te castigará. ¿Cómo puedo sentirme bien por eso? Sé que te preocupas por mí, pero ¿crees que tú no me preocupas? Como la Biblia dice que aparecerán falsos cristos en los últimos días, tú no investigas el camino verdadero, lo condenas. Y dices que un falso Cristo me ha desorientado. ¿Distingues al Cristo verdadero de los falsos? No investigas el camino verdadero ni buscas oír la voz de Dios. ¿No crees que es algo tonto e ignorante? Creo que el PSC y el mundo religioso te han desorientado. Esto cumple las palabras de la Biblia. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Los necios mueren por falta de entendimiento. Si entiendes también la Biblia, ¿por qué no logras desentrañar este problema? Estos días te he leído la palabra de Dios Todopoderoso y he dado testimonio de su obra, porque temo que el Señor te abandone. Si caes en los desastres y te castigan, ¿nuestra familia no se separará? Quiero entrar en el reino de Dios contigo, pero no me escuchas. ¿Crees que soy tonto e ignorante? He sido pastor por muchos años. ¿Crees que no discierno lo que pasa? ¿Por qué no investigo al relámpago oriental? Estoy seguro de que el relámpago oriental cree en una persona y definitivamente no es el camino verdadero. ¿Por qué lo investigaría? Por ti. Dices que creen en una persona. Estás obsesionado con esa persona. ¿Puede una persona expresar tantas verdades? ¿O desenmascarar el carácter corrupto del hombre? ¿Puede una persona divulgar misterios del plan de gestión de Dios? ¿No era el Señor Jesús una persona? Cuando se trata del Hijo del Hombre, ¿no era el Señor Jesús una persona? ¿Cómo crees en Él? Pase lo que pase, el mundo religioso dice que Dios Todopoderoso es una persona normal, no Dios. El PSC también dice que el relámpago oriental cree en una persona, no en Dios. Estas dos grandes fuerzas dicen que ustedes creen en una persona, así que estoy seguro de que creen en una persona, no en Dios. ¿Cómo puedes ser tan tonto y testarudo? El mundo religioso crucificó al Señor Jesús hace 2000 años. El PSC es un grupo de demonios que se opone a Dios. ¿Por qué te pones de su parte y crees lo que dicen? ¿Por qué no usas el cerebro y piensas en quién fue el que crucificó? ¿Piensas en quién fue el que crucificó al Señor Jesús? ¿Quién lo persiguió para que no tuviera dónde apoyar la cabeza? ¿Cómo puedes considerar que sus palabras son la verdad? Si recibes al Señor según lo que dicen, creo que pasarás toda tu vida sin recibirlo. A ver, dime, ¿están las palabras de Dios Todopoderoso en la Biblia? Las palabras del Señor Jesús estaban en el Antiguo Testamento. No me vengas con esa sofistería. Si realmente son palabras de Dios, deberían estar en la Biblia. Todas sus palabras y su obra están en ella. Y todo lo que no esté es herejía. Todo el mundo religioso reconoce este hecho. Si Dios Todopoderoso expresa la verdad, ¿por qué no lo reconoce el mundo religioso? Es porque no tiene ninguna base bíblica. Así que no lo investigaré. La Biblia, el mundo religioso, son tus jefes.
No es en Dios en quien crees. Dios Todopoderoso dice: después de todo, ¿quién es más grande, Dios o la Biblia? ¿Por qué debe obrar Dios de acuerdo con la Biblia? ¿Podría ser que Dios no tuviera derecho a actuar más allá de la Biblia? ¿No puede apartarse Dios de la Biblia y realizar otra obra? ¿Por qué no guardaban el día de reposo Jesús y sus discípulos? Si debía practicar a la luz del día de reposo y según los mandamientos del Antiguo Testamento, ¿por qué Jesús no respetó el día de reposo después de venir, sino que en su lugar lavó pies, cubrió cabezas, partió pan y bebió vino? ¿No está todo esto ausente de los mandamientos del Antiguo Testamento? Si Jesús respetaba el Antiguo Testamento, ¿por qué rompió con estos preceptos? Debería saber que fue primero Dios o la Biblia. Si era el Señor del día de reposo, ¿no podía ser también el Señor de la Biblia? Xinhui, veo que te ha hechizado la palabra de Dios Todopoderoso. Oye, debes arrepentirte ante el Señor. Has cometido un pecado grave. La fe en el Señor debe basarse en la Biblia. Lo que tú crees está alejado de la Biblia. Eso no es creer en el Señor. Así es, Xinhui. Tu padre es predicador. Shougan es pastor. Los creyentes en el Señor debemos hacer caso a los pastores. No podemos equivocarnos si nos apegamos a la Biblia. Cuando el Señor Jesús apareció y obró, los escribas y fariseos judíos lo juzgaron y condenaron porque su obra iba más allá del Antiguo Testamento. También lo crucificaron. Hoy el mundo religioso condena a Dios Todopoderoso por la misma razón. ¿No es esta la misma naturaleza por la que los fariseos condenaron al Señor Jesús? Siempre tienes una respuesta para refutarnos. Solo eres desobediente. Lo que dices no concuerda con los hechos. ¿Cómo puedo obedecerlo? No aceptarán nada de lo que diga. Así que escuchen lo que dice Dios Todopoderoso. Si deseas ver la obra de la era de la ley y cómo siguieron los israelitas el camino de Jehová, debes leer el Antiguo Testamento. Si deseas entender la obra de la era de la gracia, debes leer el Nuevo Testamento. Sin embargo, ¿cómo ves la obra de los últimos días? Debes aceptar el liderazgo del Dios de hoy y entrar en la obra de hoy, porque esta es la nueva obra y nadie la ha registrado anteriormente en la Biblia. Hoy Dios se ha hecho carne y ha seleccionado a otros escogidos en China. Él obra en estas personas, continúa a partir de su obra en la tierra y a partir de la obra de la era de la gracia. La obra de hoy es una senda por la que el hombre nunca ha caminado y es un camino que nadie ha visto jamás. Es una obra que nunca se ha llevado a cabo antes. Es la obra más reciente de Dios en la tierra. Así pues, la obra que nunca se ha realizado antes no es historia, porque el ahora es el ahora y aún no se ha convertido en pasado. Las personas no saben que Dios ha llevado a cabo una obra mayor y más nueva en la tierra y fuera de Israel, que ya ha ido más allá del ámbito de Israel, así como de la predicción de los profetas, que es una obra nueva y maravillosa fuera de las profecías y una obra más nueva más allá de Israel. Una obra que las personas no pueden percibir ni imaginar. ¿Cómo podría contener la Biblia registros explícitos de tal obra? Suficiente. Pase lo que pase, creo en la Biblia y me apego a ella. Nunca me apartaré de ella. Las verdades de la Biblia son completas. Nos basta con la instrucción de la Biblia. Cierto. No necesitamos que Dios exprese nuevas palabras. Dices que el Señor volverá para expresar nuevas palabras, pero eso no tiene fundamento bíblico. Correcto. Si no tiene fundamento bíblico, no lo creeremos. Bien, si quieren una base bíblica,
Mira en Juan 16, versículos 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Ahora mismo, Dios Todopoderoso está obrando y expresando todas las verdades que la gente necesita. ¿No se cumplen así estas palabras del Señor Jesús? ¿Acaso la obra de Dios Todopoderoso no es la obra del Espíritu de la verdad? Dices que las verdades de la Biblia están completas y que Dios no necesita expresar nuevas palabras. ¿No es eso negar la profecía del Señor? ¿No es estar en desacuerdo con el Señor Jesús? ¿Cuántas veces has leído la Biblia? ¿Quién la entiende mejor, tú o yo? Durante milenios, los creyentes en el Señor han leído la Biblia. Si se apartan de ella, siguen creyendo en el Señor. Solo voy a seguir al mundo religioso y apegarme a la Biblia. No importa cuántas verdades exprese Dios Todopoderoso, si el mundo religioso no lo reconoce ni lo acepta, yo tampoco. Fíjate en lo que dices. ¿No estás siendo poco razonable? Dijiste que tenía que haber una base bíblica y te demostré que la hay. Y sigues sin aceptarla ni reconocerla. Tú, mamá, ¿no crees que estás siendo tonto y testarudo? Oye, no puedes hablar así de Shogang. ¿Qué tiene de malo apegarse a la Biblia? ¡Qué gran sofista! Ya no puedes relacionarte con la gente del Relámpago Oriental. No puedes asistir a sus reuniones. Te daré una paliza cada vez que interactúes con ellos si no escuchas. Te romperé las piernas si no escuchas. Oye, sé civilizado. Eres pastor. Debes ser manso. Sé paciente. Sé manso. Sé paciente. Ser paciente. No hables así. Los pastores no se comportan así. Ay, santo cielo. No tienes remedio. Déjala. ¿Por qué picoteas? ¿Tienes comida ya? Estás dando problemas. ¡Fuera! ¡Fuera! Sinhui aceptó al Relámpago Oriental. Es algo que no me esperaba. Pastor Gu, ¿no deberías hacer algo? ¿Crees que yo ignoraría un problema tan grande? Pero ella tiene sus propios pensamientos. No puedo obligarla a que cambie de opinión. Está en su derecho. Y es su libertad. Todos creemos en el Señor y yo soy pastor. Por tanto, no puedo pegarle. Entonces tienes que vigilarla cada día. Si nada funciona, enciérrala en casa. Eso sería terrible. No puedo arrebatarle su libertad. Tengo que ayudarla con cariño y paciencia. Deben recordarlo y orar por ella. Debemos confiarle al Señor este asunto. Ese es nuestro Pastor Gu. Es más tolerante que nosotros. ¿Qué más puedo hacer? Como pastor, debo ser más magnánimo. Sinhui ha creído por años. Debería tener una base. Es algo inconcebible que ella pueda creer en el Relámpago Oriental. Ingenuas. Así son las mujeres. No entiende la Biblia, no ha estudiado teología. Se confundió un poco y la desorientaron. He estado ocupado y no le he prestado atención. Ignórenla. Se aburrirá tras creer un tiempo y volverá. No le veo el sentido. Muchos colaboradores y predicadores escucharon las palabras de Dios Todopoderoso y se obsesionaron, y nunca volvieron a sus congregaciones originales. Nadie puede persuadirlos a volver, y todos ellos son personas que entienden la Biblia. Cierto. ¿Lo mismo sucederá con Sinhui? Pastor Wu, debes estar preparado para eso. Pastor Wu, si los líderes y buenas ovejas de nuestra iglesia son atraídas por el Relámpago Oriental para escuchar las palabras de Dios Todopoderoso y se obsesionan como tu esposa e insisten en creer en Dios Todopoderoso, digan lo que digan,
¿qué haremos nosotros? Sí, tienes que pensar en una solución. Echa un vistazo. ¿Qué otro tipo de personas hay en nuestra iglesia? Los que solo quieren su porción de comida, los ancianos y los enfermos. Ellos no donarán mucho dinero. Así la iglesia no se desmoronará. Si eso ocurre, significa que no cuidamos bien al rebaño. Entonces, estaremos en deuda con Dios. Pastor Wu, hay que pensar en una estrategia. Este suceso nos perjudica. Siempre estás tan vacilante e indeciso. De acuerdo. Deja esas cosas inútiles. Es fácil solucionar este problema. Nuestras soluciones anteriores nos sirvieron. Probemos una más dura. No son amables con nosotros. No pueden culparnos por dañarles. Cierto. Hay que cerrar la iglesia y oponerse al relámpago oriental. Redoblemos esfuerzos. Digan a cada iglesia que no reciba al relámpago oriental ni lea las palabras de Dios Todopoderoso. Si desobedecen, serán expulsados. Si alguien tiene un ejemplar de la palabra manifestada en carne, debe entregarlo. Si no lo hace, se va. Sí. Hay que echar a todos los del relámpago oriental y advertirles de que no pueden volver. Eso no es suficiente. ¿Eso es mano dura o redoblar esfuerzos? Deberíamos llamar a la policía. Eso. Hay que entregarlos a la policía. Que los encierren por 10 años. Que el PSC los castigue. Será mucho más duro que si lo hiciéramos nosotros. Si el PSC los atrapa, no volverán a predicarle a nadie. Eso cortará el problema de raíz, ¿o no? Buena idea. Así no tendremos que golpearlos. No podríamos pegarles nosotros mismos. Y no responderíamos de ello ante el Señor. Así es. Tienes que darte prisa con tu esposa. Sí, hay que hacer eso. Hay que entregarlos a la policía. 人心神到底该得什么？人是神的真理。人受什么苦最值得？是人心情的变化。人走什么道路能成功？必得爱神路。怎样爱神最真实？尽心尽意体贴神，你盼望人生命心情的变化能被你得着，我尽上全力来满足你。Regresaste. No te oí llegar. Ellas son unas hermanas que acaban de llegar. Ella es la hermana Xiang. Ella es la hermana Li. Hola, pastor. Hola, Pastor Gu. Así que son ustedes. Por fin las conozco en persona. Ustedes son las que han desorientado a Xinhui. Ustedes están a punto de destruir a mi familia. Qué bueno que vinieron. Si no, tendría que pensar en una forma de encontrarlas. Oye, esta oportunidad debe ser obra de Dios. Ya que las hermanas están aquí ahora, puedes preguntarles lo que no entiendas. Llevan muchos años predicando el Evangelio. ¿Tienen la verdad más clara que yo? ¿No querías debatir sobre la Biblia? ¿Cómo dijo Xinhui que te llamabas? Li, ¿qué más? Es la hermana Li Huimin. ¿Dónde vives? ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes algún teléfono que puedas darme? ¿U otra forma de contactarte? Vámonos. Shougang, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te llamas? ¿Xiang qué? Al señor no le gustará ¿Cuántos esto. años tienes? ¿Dónde vives? Es un pecado. No parece Oye. que seas de aquí, ¿eh? ¿Tienes información de contacto? ¡Para! ¡Quieta! ¡No te vayas! ¡Para! ¡No te vayas! ¿Por qué te vas corriendo? ¿No entiendes la Biblia? Vamos a debatir. A ver si me convences. ¿Por qué te vas? ¿Qué estás Traes haciendo? tu ¿Por qué te desorientación comportas a mi así? casa. Todos somos hermanos y hermanas. ¿Cómo pudiste hacer eso? No hay nada de amor en eso. ¿Hermanos y hermanas? Yo no estoy en la misma senda que ellas. Si me pides que las ame, no puedo. No tengo que hacerlo. Ja. Esta vez dejé que se fueran fácilmente. Si las vuelvo a ver, no tendré ¿Qué misericordia. planeas hacer? Llamar a la policía. Les romperé las piernas.
Dios Todopoderoso dice: esta vez, Dios viene a hacer la obra no en un cuerpo espiritual, sino en uno muy corriente. Además, no solo es el cuerpo de la segunda encarnación de Dios, sino también el cuerpo a través del cual Él regresa a la carne. Es una carne muy corriente. No puedes ver nada que lo haga resaltar entre los demás, pero puedes recibir de Él las verdades que nunca antes se han oído. Esta carne insignificante es la personificación de todas las palabras de la verdad de Dios, la que emprende su obra en los últimos días y la que expresa todo el carácter de Dios para que el hombre lo entienda. ¿No deseas enormemente ver al Dios del cielo? ¿No deseas enormemente entenderlo? ¿No deseas enormemente ver el destino de la humanidad? Él te contará todos estos secretos que ningún hombre ha sido capaz de contarte, y Él te hablará también de las verdades que no entiendes. Él es tu puerta al reino y tu guía a la nueva era. Una carne tan corriente ¿por contiene qué has muchos reproducido esta misterios lectura? insondables. Cierto. Sinhui, oí que aceptaste al relámpago oriental. ¿Eso es cierto? Yo también me enteré. Sí, yo también. Si nos estás predicando el relámpago oriental, no lo aceptaremos. Así es verdad. Si lo aceptamos en secreto y la iglesia se entera, nos expulsarán. Eso sí que es grave. ¿El pastor Gu aceptó que nos predicaras el relámpago oriental? Es ¿Lo verdad. sabe el pastor Sí. Gu? Si no te ha dado su aprobación, ¿al menos le contaste que ibas a hacerlo? ¿Cierto? Sí, sería mejor que se lo dijeras. No está Si bien el pastor ocultarlo. Gu lo aprueba, te escucharemos. Sí. Pero si no lo aprueba, mejor no vengas. No somos tan valientes como tú. Sí. Si nos expulsan de la iglesia, ¿no se arruinará nuestro futuro? Sí, así es. Seguro que está bien escuchar. Sinhui no es una extraña. Ha aceptado al relámpago oriental. Tenemos que apartarnos de ella. He oído que el pastor Gu no aprueba que ella lo acepte. ¿En serio se opone? No podemos recibir Debemos hacer caso al pastor Gu. No, de ninguna manera. Somos hermanos y hermanas que hemos creído en el Señor durante años. Los considero mi familia. En mi corazón somos verdaderos hermanos y hermanas. Son más cercanos que mis padres. Desde que empecé a creer en el Señor, hemos leído la Biblia juntos, nos hemos congregado y hemos alabado al Señor. Cuando han surgido problemas, nos apoyamos y ayudamos, orando unos por otros. Nadie ha sido apartado. Todo esto se debe al amor del Señor. Sí. Al creer en el Señor, estos años hemos sufrido mucho. En especial los que tenemos familiares que no creen. Nuestras familias nos han perseguido. Como la hermana Chen. Sus suegros no creen. Su esposo no cree. Sus hijos no creen. Tiene que escabullirse como ladrona para venir a cada reunión. Sé que la hermana Chen ha sufrido mucho. Pero cada vez que la veo, siempre está feliz. A menudo la oigo hablar de la gracia del Señor. Además, casi nunca la oigo quejarse. Y la hermana Lin trabaja 6 o hasta 7 días por semana para salir adelante. Pero encuentra tiempo para difundir el Evangelio y congregarse, aunque casi la despiden del trabajo varias veces. El Señor le abrió una senda para asegurarle el sustento. Sí. La gente del pueblo del hermano Wang lo ha marginado debido a su fe. Por la noche, las personas le rompen las ventanas
y adrede meten ganado en sus campos durante el día. Incluso sus conocidos lo ignoran cuando pasan a su lado. Ellos lo escupen. Cuando el hermano Wong menciona todas estas cosas, él dice, hay que aprender a soportarlo. Todo esto se debe a que creemos en el Señor. Sí, sí. Hay que beber del amargo cáliz del Señor. Debemos imitar al Señor Jesús. Cuando los veo a todos sufrir tanto, pero conservando tanta fe, los admiro de corazón. Sí. Me conmueve su determinación para soportar el sufrimiento. En comparación, el Señor me ha dado tanta gracia. Soy muy afortunada, muy agraciada. A menudo me advierto, Chao Xin-Hui, en comparación con tus hermanos y hermanas, tu estatura es muy inmadura. Todos son mis modelos a seguir. Pero, pensándolo bien, ¿por qué razón hacemos todo esto? ¿No hemos sufrido tanto creyendo en el Señor por años para poder recibirlo? Sí. Si nosotros nos perdemos su regreso debido a la ignorancia, ¿qué sentido tendría todo nuestro sufrimiento y su valor? Es verdad. Así es. Sí. Todos aquí son los más cercanos a mí en este mundo. Por eso, cuando recibí al Señor, primero pensé en ustedes, porque me preocupo por ustedes en mi corazón y no puedo soltarlos. Y yo sé qué pasa por sus mentes de día y de noche, en que piensan sin parar. Xin-Hui, sobra decirlo. Sabemos cómo te sientes. Sí. Deberíamos darte las gracias por preocuparte por nosotros. Sí. Sigamos escuchando. Sí. Bien. Una carne tan corriente contiene muchos misterios insondables. Sus hechos pueden ser inescrutables para ti. Pero el objetivo de toda la obra que Él realiza es suficiente para que veas que Él no es simple carne como la gente cree, porque Él representa las intenciones de Dios, así como el cuidado mostrado por Dios hacia la humanidad en los últimos días. Aunque no puedes oír sus palabras que parecen sacudir los cielos y la tierra, aunque no puedes ver sus ojos como llamas de fuego, y aunque no puedes recibir la disciplina de su vara de hierro, sí puedes oír de sus palabras la furia de Dios y saber que Dios muestra compasión por la humanidad. Puedes ver su carácter justo y su sabiduría y darte cuenta, además, de la preocupación que Él tiene por toda la humanidad. La obra de Dios en los últimos días consiste en permitirle al hombre ver al Dios del cielo vivir entre los hombres sobre la tierra.
y permitirles que lo conozcan, se sometan a Él, le teman y le amen. Por esta razón, Él ha regresado a la carne por segunda vez. Amén. 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 Hoy hablaremos principalmente sobre la verdad de que Dios vuelve a través de la encarnación. Con esta lectura que acabamos de oír, ¿entendieron esta verdad? ¿Qué es la encarnación? El principal tema de la lectura es el significado de la segunda encarnación de Dios. Sí. Si hay algo que no entienden, no sean tímidos, pueden preguntar. Si yo no puedo hacerlo, la hermana Lee se los explicará. Sí. No somos tímidos contigo. Si hay dudas, preguntaremos. Cierto. Xinhui ha progresado últimamente. Ahora ya habla más. Sí, ya lo creo. Es diferente como era antes. Sí, que ha progresado. ¿Ustedes lo creen? ¿Por qué nos han reunido hoy? No lo sé. ¿Sabes por qué nos llamaron? Hace poco vinieron predicadores del Relámpago Oriental y empezaron a actuar. Quieren robar nuestras ovejas. ¿Robar nuestras ovejas? Por lo que sé, la hermana Fong, la hermana Chen, la hermana Lin y el hermano Wong ya se reunieron con gente del Relámpago Oriental. Ay, no, todos ellos son verdaderos creyentes del Señor. ¿Por qué no obedecieron a Dios? No se sabe si lo han aceptado o no. Pero el Relámpago Oriental ha empezado a actuar contra nuestra iglesia. Así que todos están en peligro. Sí, ¿qué crees que debamos hacer? Exactamente. Hoy los reunimos a todos con el fin de decirles esto. Si ven a un extraño, aléjense rápido e ignórenlo. Sí, claro. No escuchen los sermones que prediquen y denúncienlos. No escuchen los sermones de los extraños. Hay que hacer algo. Además, estoy muy preocupado por aquellos hermanos y hermanas que quizá han empezado a creer en el Relámpago Oriental. Sí. Tenemos que orar por ellos. Debemos. Si es necesario, nos turnaremos para ayunar y orar. Sí, está bien. Sí. Si determinamos que sí creen en eso, tenemos que disuadirlos. Iremos en grupos para lograrlo. Bien. Hay que hacer que vuelvan, pase lo que pase. Los haremos volver. Si aún así no vuelven, los maldeciremos. Por ahora, empecemos a orar. Sí. Oh, Señor, tú deseas que todos se salven y ninguno perezca. Amén. Nuestra iglesia se enfrenta a dificultades. Sí. Es verdad. Los falsos cristos han venido a desorientar a tus corderos. Amén. Por favor, sé misericordioso y vela por tus corderos. Amén. Oh, Señor, por favor, protege a tus corderos. Amén. Y detén los pasos de los anticristos desorientadores y falsos cristos. Amén. Oh Señor, tú eres un Dios misericordioso. Amén. Ten misericordia de los que tú desees. Amén. Rogamos que mantengas a tus ovejas en tu abrazo. Amén. Y nunca dejes que se extravíen del camino. Amén. Y si lo hacen, permite que regresen a tus brazos. Sí, amén. Tú eres un Dios misericordioso. No recuerdas las faltas de las personas. Amén. Mientras se arrepientan, tú no los condenas. Amén. Protege a los que se equivocaron de senda y que te han traicionado. Amén. Y que vuelvan pronto a ti. Amén. Que vuelvan a tus brazos. Amén. Oh, Señor. Xinhui se ha desorientado temporalmente, no te ha traicionado adrede. Sí, Señor. Espero que le muestres misericordia, la perdones, olvides sus transgresiones. Amén. Hagas que vuelva pronto, que rechace el Relámpago Oriental y a Dios Todopoderoso. Amén. Que corte todos los lazos con esa gente del Relámpago Oriental. Amén. Y deje de venir a robar nuestras ovejas. Amén. Oh, Señor, por favor, muéstranos una gran misericordia. Amén. Envía a tu hueste celestial para proteger a nuestra iglesia. Amén. Oh, Señor, por favor, envía a tus ángeles para que acampen a nuestro alrededor. Amén. Y evita que tus corderos se desorienten y sean robados. Amén. Te rogamos que fortalezcas nuestra fe y a nuestra iglesia. Amén. Que tu espíritu acompañe a la hermana Fong, a la hermana Chen, la hermana Lin y al hermano Wong. Amén. Y les permita discernir a los del Relámpago Oriental. Amén. Discernir
a los anticristos y no dejarse desorientar. Amén. Oh Señor, que tu gracia esté con nosotros. Amén. Con todos los hermanos y hermanas. Amén. Oh Señor, Señor. por favor, vela por nuestra iglesia de día y de noche. Amén. Por todos los hermanos y hermanas que son débiles. Amén. Y por todos nuestros hermanos y hermanas que están en contacto con el relámpago oriental. Amén. ¡Oh, Señor! Protege a nuestra iglesia, Señor. Oh, Señor, por favor, abre tus ojos y míranos y a tus corderos. ¿Dónde estás, Señor? Señor, somos pequeños de estatura. Somos Ayúdanos, por favor, débiles. Señor. Oh, Señor, Protégenos, no Señor. tenemos fuerza para hacer nada. Y eso, Tú eres omnipotente. tú puedes salvarnos. Les hemos advertido mucho, pero no nos escuchan. Se reúnen con la gente del Relámpago Oriental en secreto. Los exhortamos. Les dijimos lo que arriesgan, pero no escuchan. Y no es todo. También asisten a reuniones del Relámpago Oriental y no a nuestras congregaciones. No vienen, por mucho que los exhortemos. Entonces es seguro que han aceptado al Relámpago Oriental. Si no nos escuchan, los echaremos. ¿Quiénes son? El hermano Chin y el hermano Chu. La hermana Lu, el hermano Lin. No, la hermana Lin, el hermano Wong. Y también... La hermana Chan, la hermana Funk. Cierto. Parece que toda la familia de la hermana Fong también cree. Además, ninguno de ellos se ha congregado hace tiempo. Se trata de donantes importantes. Qué pena. Sí, es una lástima. No es una lástima. Los que creen en el Relámpago Oriental no son nuestros hermanos y hermanas. Tachemos sus nombres, expulsémoslos. Y no volvamos a orar por ellos. Hay que maldecirlos en la oración. Sí. Diré lo que dije antes. Si ven a la gente del Relámpago Oriental, sean duros. Aunque sea el hermano Chin o el hermano Chu, deben ser duros. Llamen a la policía o péguenles. Sí. Esas escorias ingratas. ¿Qué hacemos con tu esposa? Gracia, y se han marchado así, sin más. Sí. Nadie No puede debemos instarlos volver a volver. reunirnos con ellos. ¿Por qué no te olvidas de eso? Seguro que tienes buena memoria. Si los volvemos a ver, Lo que debemos hay que hacer es llamar a la policía y que ellos intervengan. Vayan. ¿Quiénes son? ¿Por qué entran sin ¿Eres permiso? Gu Shougang? ¿Por qué no se tienen? ¡Vamos! ¡Compórtese! ¡Atrás! ¡Shougang! ¿Por qué me detienen? ¡Quieto! Gu Shougang, eres un líder religioso importante. Llévenselo. ¡Compórtate o te llevaremos a ti también! ¡Vamos! ¡Entra! Estaba dormido bajo las mantas. Dormía como un muerto. Estaba aturdido cuando lo capturamos. Creía que estaba soñando. Tuvimos mucha suerte al atrapar a este viejo. ¿Eh? Pensó que nos engañaría. El pastor Gu no está y no hay nadie que nos ayude a revisar las cosas. ¿Qué está sucediendo? Todos somos inmaduros en la vida. ¿Y si nos desorientamos? Sí. No nos van a Tú no eres una extraña, Xinhui. Hablaremos libremente. ¿No es inapropiado que estés aquí ahora? Sí. Es Yo no muy creo inapropiado. que sea buena idea. No debería irse. Eso no es lo No debe correcto. Sé lo que les preocupa. Temen que los desoriente, ¿verdad? Tienen miedo de que los engañe, ¿verdad? Seré honesta con ustedes. La primera vez
que la gente del Relámpago Oriental vino a verme, me sentí exactamente como se sienten ahora. Tenía miedo de que me desorientaran y me engañaran. Todos somos gente común. En serio, entiendo lo que sienten. Cuando la hermana Lee me habló por primera vez, me resistí y también estuve alerta, como si me cuidara de un estafador. Al recordarlo, creo que fue algo gracioso. Ni siquiera tomé el agua que me dio. Cuando se acercó a mí, traté de evitarla. Imagino que la hermana Lee se dio cuenta. Ni siquiera tocaba sus cosas. He predicado muchos años el Evangelio y he conocido a mucha gente como Xin-Hui. Dado que el mundo exterior ha demonizado al Relámpago Oriental, cuando se desconoce la verdadera situación, muchos quedan impactados por esos rumores. Sí. Xin-Hui no fue la excepción. Al principio, cuando la conocí, era como todos ustedes. Solo pensaba en el temor a desorientarse. Sí. Estaba muy nerviosa. Era algo divertido y triste a la vez. Sí. La primera vez que la hermana Lee me habló, como estaba tan nerviosa, ni siquiera pude recordar lo que me dijo. Cuando volví a casa, recobré el sentido. Y pensé en lo que me había dicho. Y también en mi interacción con ella. Y tuve una epifanía. ¿Quién dijo que a la gente que no acepte al Relámpago Oriental le cortarán la nariz y le sacarán los ojos? ¿Acaso yo no estaba bien? Cierto. Claro. Sí, mucha gente no lo aceptó. Y también está bien, ¿verdad? Pensé más en ello. Algunas partes de lo que decía eran correctas. Pero no podía explicar en qué forma. Aunque tenía muchas preguntas sobre el tema, no sabía cómo debía hacerlas. Luego, tras orar una y otra vez, me armé de valor y fui a escuchar a la hermana Lee predicar más veces. En ese tiempo hice uso de ardides. Cada vez que iba, le llevaba comida o alguna cosa pequeña. También compraba fruta. Pero la hermana Lee siempre me devolvía los regalos. O si no, me pagaba por ellos. Nunca aceptó nada de mí. Eso me sorprendió. Pero hizo que mi corazón se sintiera mucho más firme y que confiara más en ella y en los demás. Ah, ¿por eso traías siempre un regalo? Creí que en serio querías darme esas cosas. Ya todo eso es cosa del pasado. Lo hice porque era muy ignorante para desentrañar las cosas y no entendía la verdad ni discernía. Mis estratagemas eran innecesarias. Hermana Lee, por favor, no te lo tomes a pecho. El verdadero momento clave fue cuando la hermana Lee me trajo el libro La Palabra Manifestada en Carne para que lo leyera. Como al principio no estaban seguras de si lo aceptaría, solo me prestaron el libro. Me lo llevé a casa y lo leí detenidamente desde el primer capítulo. Y después no pude dejarlo. ¿Cómo podían ser tan buenas estas palabras? Leí de una sentada 30 páginas. Hasta me olvidé de cocinar. ¿Leyó 30 páginas? ¿Tan bueno era el libro? ¿30 páginas seguidas? Después de eso, aparte de comer y dormir, me pasé todo el tiempo leyendo la palabra manifestada en carne. Hasta olvidé que temía desorientarme. Quería leer las palabras de Dios en casa y que la hermana Lee y los demás compartieran la verdad conmigo. Sentía que el tiempo no alcanzaba. Leí la palabra manifestada en carne, de principio a fin, y tardé, no sé, menos de 20 días. Sí,
También lo leí en menos de un mes. Si lees a diario, tardarás 20 días en terminar. Si te dedicas solo a leer. Sí. Así de atractivo. Me dio curiosidad. Yo quiero saber. ¿Es así ¿De de qué tratará? buen libro? ¿De qué se tratará? También quiero conocerlo. Mi primera vez comprendí vagamente en parte, pero no importaba. Lo importante era que antes de terminar, supe que esas palabras no las había pronunciado el hombre, sino que procedían de Dios. No sorprende que muchos en la Iglesia de Dios Todopoderoso renuncien a su trabajo y a su familia por predicar el Evangelio. Se arriesgan a ser detenidos y encarcelados o asesinados por predicar la palabra de Dios y no ganan ni un céntimo. Díganme, ¿quién se atrevería a arriesgar su vida para desorientar a la gente sin recibir un céntimo a cambio? Nadie lo haría. Eso es verdad. He oído que hay gente del Relámpago Oriental que queda inválida después de ser capturada. No solo eso. Algunos los matan a golpes. Así que quién sabe cuántos han sido condenados. Si solo quieren desorientar a la gente, creo que se están sacrificando mucho. No ganan ni un céntimo y siempre deben estar alerta. Después de entender todo esto, me sentí a gusto interactuando debidamente con la hermana Lee y con los demás. Gracias a que fue paciente con su charla y a la respuesta a mis dudas y preguntas, fui comprendiendo que Dios debía volver encarnado y entendí el gran significado de esta encarnación. Sí. Es una etapa de la obra de Dios y lo que la humanidad necesita. Ahora ya no tengo dudas. Sí. Las palabras de Dios me atrajeron, me mostraron el camino. Y sus palabras me dieron fe, permitiéndome comprender verdades que nunca había entendido. He ganado muchísimo. Sí. Tras aceptar formalmente la nueva obra de Dios Todopoderoso, al principio todo era muy surrealista. ¿Había recibido al Señor? ¿Había oído la voz de Dios? ¿O se trataba de un sueño? En un momento dado, no creí que fuera cierto. Pero a medida que la hermana Lee y los demás me regaban, apoyaban y ayudaban, entendí mejor la verdad. Y adquirí más luz leyendo las palabras de Dios. Toda duda y preocupación de mi corazón desapareció por completo. Oí que las palabras de Dios Todopoderoso son como una droga hechizante, que si las lees no podrás alejarte. Creo que tienen razón, pero algo debo corregir. Las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad. Cuando sus ovejas las leen, quedan hechizadas y no pueden dejarlas. Sí. Eso es lo que ocurre. Sus palabras son lo que necesitamos, los humanos corruptos. Nos muestran el camino a seguir para que sigamos la senda correcta en nuestro viaje de fe en Dios y en nuestra vida cotidiana. Sí. Nos permiten despojarnos del carácter corrupto y ser salvados. En las palabras de Dios encontramos la senda para entrar en el reino de los cielos. Y hemos visto nuestra esperanza de salvación. Sí. Díganme, ¿quién podría separarse de estas palabras? Sí, tiene razón. Hermana Go, deberíamos investigar. Claro, hagámoslo. Estar hechizado por ellas es una gran suerte. Es una bendición. Sí. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Esto se cumple por completo en estas palabras de Dios Todopoderoso. Xinhui, lo has dicho muy bien. También queremos oír lo que hay en este libro. Sí. Léenos un pasaje. ¿Quieren escuchar? Lee un pasaje. Sé que quieren escuchar. Busquemos un capítulo. Claro. Sí, escuchémoslo. Las ovejas de Dios oyen su voz. Las ovejas de Dios oyen su voz. Página 50. Sí. Hijos míos, prestad atención a mis palabras. Escuchad en silencio mi voz y te daré revelaciones.
Guarda silencio en mí, porque yo soy tu Dios. Yo soy vuestro único Redentor. Debéis acallar vuestros corazones en todo momento y vivir dentro de mí. Yo soy tu roca, vuestro contrafuerte. No tengáis otro sentir, mas apoyaos en mí de todo corazón. Y yo me apareceré a vosotros con toda seguridad. Yo soy vuestro Dios. Ay de esos escépticos. Sin duda no pueden ser firmes y nada ganarán. Debéis saber qué tiempo es ahora. Qué momento tan crucial. Cuán crucial es. No os afanéis por cosas sin utilidad. Acercaos rápidamente a mí, compartid conmigo, y yo os voy a revelar todos los misterios. Amén. 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 Estas palabras son tan cálidas. Estas palabras, creo que las he visto antes en la Biblia. ¿Por qué suenan un poco como las palabras del hombre? Sí. A mí también me suenan humanas. Dios habla de esta forma, según las necesidades del hombre y las etapas de su obra. Dios habla a veces desde una perspectiva humana, para que sea más fácil entenderle. Sí. A veces Dios habla desde una perspectiva divina, desde su posición inherente, y sus palabras suenan diferentes. Sí. Entonces lee algunas palabras desde una perspectiva divina. Palabras elevadas. Sí, léenos algo elevado. ¿Eso quieren oír? Bien, también las tenemos. Verán, las palabras de Dios son abundantes. Él es un Dios vivo. Y sus palabras representan su identidad. No importa cómo hable o desde qué perspectiva lo haga. Su identidad no cambia. Sí. Todas las palabras de Dios son la verdad. Leamos algunas palabras elevadas. Este capítulo. Dios preside el destino de toda la humanidad. Sí, no son palabras que pueda decir una persona corriente. Hoy, Dios ha regresado al mundo para realizar su obra. Su primera parada es el exponente del régimen dictatorial, China, el acérrimo bastión del ateísmo. Dios ha ganado un grupo de personas con su sabiduría y poder. En este periodo, el partido gobernante en China lo ha perseguido por todos los medios y él ha sufrido mucho, sin un lugar donde poder apoyar la cabeza, incapaz de encontrar refugio. A pesar de esto, Dios aún continúa la obra que pretende hacer. Alza su voz y difunde el Evangelio. Ninguna persona puede desentrañar la omnipotencia de Dios. En China, un país en el que se considera a Dios como enemigo, Dios nunca ha dejado de llevar adelante su obra. Por el contrario, más personas han aceptado su obra y su palabra, porque Dios salva a todos y cada uno de los seres humanos en la mayor medida posible. Confiamos en que ningún país ni ningún poder puede interponerse en el camino de lo que Dios quiere lograr. Aquellos que obstruyen su obra, se resisten a su palabra y perturban y perjudican su plan, terminarán castigados por él. El que se resista a la obra de Dios será enviado al infierno. Cualquier país que se resista a la obra de Dios será destruido. Cualquier nación que se levante para oponerse a la obra de Dios será barrida de esta tierra y dejará de existir para siempre. Insto a las personas de todas las naciones, de todos los países e incluso de todas las industrias, a escuchar la voz de Dios, a contemplar su obra y prestar atención al destino de la humanidad, para hacer que Dios sea el más santo, el más honorable, el superior y el único objeto de adoración entre la humanidad, y así permitir a la humanidad vivir bajo la bendición de Dios, así como los descendientes de Abraham vivieron bajo la promesa de Jehová, y como Adán y Eva, a quienes Dios creó primero, vivieron en el jardín del Edén. Amén. Amén. Creo que esas palabras proceden del Espíritu Santo. Toma, estas palabras tienen autoridad. No son palabras que un humano pudiera decir. Estas palabras suenan elevadas y parecen tener autoridad. Bebe un poco. ¿Pero por qué no son profundas? ¿Por qué eres tan quisquillosa y tan problemática? Olvida lo profundo, cállate y escucha. Déjame pensar en un ejemplo.
Profundo como la profecía del libro del Apocalipsis. Eso. ¿Hay palabras así? Ajá. ¿Quieren oír palabras así? Sí. También las tenemos. Vamos a leerlas. También hay palabras así. Sí, busca el capítulo El suspiro del Todopoderoso. Desde el principio. Sí. Hay un enorme secreto en tu corazón del que nunca has sido consciente, porque has estado viviendo en un mundo que carece de luz. El maligno se ha llevado tu corazón y tu espíritu. Tus ojos están cubiertos de oscuridad y no puedes ver el sol en el cielo, ni puedes ver esa estrella brillante de la noche. Tus oídos están tapados con palabras engañosas y no escuchas la estruendosa voz de Jehová, ni el sonido de las muchas aguas que fluyen desde el trono. Has perdido todo lo que te pertenece legítimamente y todo lo que el Todopoderoso te ha conferido. Has entrado en un mar infinito de aflicción, sin fuerza para salvarte y sin esperanza de supervivencia, y solo puedes luchar y moverte afanosamente. A partir de ese momento, estuviste condenado a estar afligido por el maligno, lejos de las bendiciones del Todopoderoso, lejos de las provisiones del Todopoderoso, andando por un camino sin regreso. Es difícil que 1.000.000 de llamados despierten tu corazón y tu espíritu. Duermes profundamente en las manos del maligno, quien te ha tentado hacia un reino ilimitado, sin dirección, sin señales en el camino. Desde entonces perdiste tu pureza e inocencia originales y comenzaste a huir del cuidado del Todopoderoso. Desde tu corazón el maligno te dirige en todos los asuntos y se ha convertido en tu vida. Ya no le temes, ni lo evitas, ni dudas de él. Más bien lo tratas como el Dios en tu corazón. Comenzaste a consagrarlo y a adorarlo. Y os hicisteis inseparables, como uña y carne, comprometidos a vivir y morir juntos. No tienes ni idea de dónde has venido, por qué naciste, ni por qué morirás. Miras al Todopoderoso como un extraño. No conoces sus orígenes, y mucho menos todo lo que Él ha hecho por ti. Todo lo que viene de Él se ha vuelto detestable para ti. Ni lo aprecias, ni tienes conocimiento de su valor. ¿Tú entiendes? Caminas junto al maligno desde el mismo día en que recibiste la provisión del Todopoderoso. Has soportado miles de años de tempestades y tormentas con el maligno, y juntos os oponéis a Dios, la fuente de tu vida. No sabes nada del arrepentimiento, mucho menos que has llegado al borde de la muerte. Te has olvidado de que el maligno te ha seducido y afligido. Te has olvidado de tus comienzos. Así el maligno te ha afligido en todo momento y hasta el presente. Tu corazón y tu espíritu son insensibles y decadentes. Ya dejaste de quejarte de las aflicciones del mundo del hombre. Ya no crees que el mundo es injusto. Ni siquiera te importa si el Todopoderoso existe. Esto es porque hace mucho tiempo consideraste al maligno como tu verdadero padre. Este es y profundo. Ya no puedes ¿Lo entiendes? estar separado de él. Porque yo no. Este es el secreto que ¿Por qué no alberga eres tu más corazón. práctica? A medida que el amanecer llega... No entiendo nada. ¿Todos lo han comprendido? No entiendo nada. Es Dios de pie en el tercer cielo que habla el lenguaje divino. ¿Quién lo entendió? Si Es Dios demasiado hablara profundo. siempre en este tipo de lenguaje a los objetos de su salvación, profundo, insondable, incomprensible, ¿qué sentido tendría pronunciar esas palabras? Sí, exacto. El objetivo de que Dios venga a obrar y a hablar es salvar al hombre, por lo que el hombre debe comprender sus palabras. Sí,
Así el hombre puede comprender lo que significan sus palabras, practicarlas con precisión, despojarse de actitudes corruptas y salvarse. ¿Me equivoco o estoy en lo correcto? Sí, es verdad. Nos hiciste perder el tiempo con tus ideas elevadas. Sí, lo sé. ¿Todavía estamos a tiempo de aceptar a Dios Todopoderoso? ¿Ya es muy tarde? Sí. ¿Dios aún nos quiere? ¿Aún nos quiere? Entonces, cuando decidí aceptar a Dios Todopoderoso, tuve un sentimiento. ¿Qué sentimiento? Una palabra. ¿Qué palabra? Arrepentimiento. ¿Qué? ¿Arrepentirse? ¿Por qué? Porque me tardé en aceptarlo. Dios obró por mucho tiempo y pronunció tantas palabras antes de que yo lo aceptara. ¿Podría ponerme al día? Sí. ¿Llegué muy tarde? ¿Aún me quiere Dios? Yo también tuve las mismas preocupaciones que tienen ahora. Mientras la obra de Dios no haya terminado, si lo aceptan ahora, no es muy tarde. Entonces podemos salvarnos. Ya no hay tiempo para dudar más. Hay tantas palabras de Dios, hay tantas verdades en las que tenemos que entrar, que las horas del día no alcanzan. Sí. Desearía no comer ni dormir todos los días y poder leer y meditar las palabras de Dios todo el tiempo. Si tienen tiempo para preocuparse porque sea muy tarde, por si Dios los sigue queriendo y por su propio futuro, están malgastando energía. Sí, cierto. Cierto. Cuando lean las palabras de Dios Todopoderoso, no tendrán tiempo de pensar en eso. El tiempo no espera a nadie. Sí. A partir de ahora, cada día es muy importante para nuestra salvación. Sí. Hermana Gao, y todos los hermanos y hermanas aquí presentes. Es como dicen las palabras de Dios. La obra de Dios avanza como una poderosa ola. No hay nadie que pueda demorarlo. No hay persona que pueda detener su marcha. Solo aquellos que escuchan sus palabras con atención y lo buscan y tienen sed de él, pueden seguir sus huellas y recibir su promesa. Quienes no lo hagan, sufrirán un desastre abrumador y un castigo bien merecido. Amén. Es verdad. Si dudamos ahora, si el miedo nos inmoviliza, nos limitamos por esto y aquello, y dejamos que los pastores u otros tomen decisiones sobre algo como nuestro destino, eso sería ridículo. Cuando oigan la palabra de Dios, deben darse prisa en aceptarla. No hay que dudar. ¿Oyeron que es la voz de Dios? O sea que han recibido al Señor. ¿Por qué no se dan prisa en volver a Él? Volveremos a Él. ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Hay alguna ceremonia? Sí. Aquí está. ¿Ya vieron todos este libro? No hay ceremonias. Basta con leer este libro. Si logran entenderlo, todos sus problemas se resolverán. ¿Dónde podemos comprarlo? ¿Cuánto cuesta? Sí, ¿cuánto cuesta? Este libro. Adivinen. 50 yuanes. No, otra vez. 80 yuanes. Sigan. ¿Son 100 tal vez? 150. 200. ¿500? No los molestaré. Si siguen así, esto se convertirá en una subasta. Ya vienes el precio de cuesta. Bien. Miren atrás del libro. A ver si hay un precio. No lo hay. No tiene nada. ¿Tan preciado es gratis? ¿No tiene precio? Sí. Es gratis. ¿Qué? ¿En serio? ¿Es gratis? ¿Un libro así? ¿Un libro tan grueso como este es gratis? Las palabras de Dios son la verdad. No tienen precio. ¿Hay cantidad alguna que las pueda comprar? Cierto. Eso tiene sentido. Como dicen las palabras de Dios, al que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Las palabras de Dios son el agua de la vida. No se pueden medir con dinero. Sí. Amén. Sí. ¿Puedo tener uno? Sí, yo quiero uno. Gracias. También quiero uno. La palabra manifestada en carne. Estas son las palabras. Mira mucho. Solo amar a Dios es realmente creer en Él. Leamos este capítulo. Sí. El amor de Dios se extiende como el agua de una fuente. Durante varios milenios, el hombre ha anhelado poder presenciar la llegada del Salvador. Ni tendrán lugar donde esconderse. Llorarán y rechinarán los dientes. Bien, leamos este capítulo. Hoy, cuando buscáis amar, conoceréis. Mira, están encantados. Leamos también.
Dios pronuncia sus palabras y realiza su obra según las distintas eras. Y en diferentes eras profiere palabras diferentes. Mamá, mamá, buenas noticias. ¿Qué sucede? Las gallinas pusieron. Te veo contenta. Mamá, es gracias a que encerraste al gallo. De lo contrario, las gallinas no hubieran sobrevivido. Ya que no podían alimentarse por el acoso del gallo. Ahora están mejor. Mamá, quiero huevos fritos. Sí, haré huevos fritos. Si eso quiere mi niña. Papá ha vuelto. Papá, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás bien? Sí. ¿Cómo te atreves a robar mis abejas? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a desmantelar la iglesia que tanto me costó? Quemaré ese libro tuyo hoy mismo. ¿Por qué desorientas a la gente? ¡Suéltame! ¿Cómo osas predicar? ¿Cómo te atreves? ¡Dame ese libro! Es la palabra de Dios. ¿Cómo te no se lo daré a atreves? nadie. ¡Dame ese libro! ¡No te lo daré! ¡Dámelo! ¡No quiero! ¿Cómo te atreves a negarte? ¡Te mataré a golpes! ¿Por qué te niegas? ¿Por qué te rehusas? ¡Eres un demonio! ¡Te maldigo! ¡Te mataré a golpes! ¿Por qué te robas mis ovejas? Cuando estaba en la iglesia en casa, nunca me atrevía a salir a predicar. Temía que me pillaran. Como hombre, si me pillaran, me torturarían más que a una mujer y me condenarían. A las mujeres también les pegan mucho cuando las pillan. No menos que a los hombres. Después de aceptar a Dios Todopoderoso, comprendí las intenciones urgentes de Dios y me propuse ante Él predicar sus palabras y cumplir con mi deber. He leído mucho sus palabras y éstas me han proveído y nutrido. Debo corresponder a su amor. No puedo herirlo de nuevo, ni ansiar más comodidad. Sí. Si no cumplo con mi deber por el temor, seré desleal a Dios. Sí, es cierto. Sí. Dios dice, debes sufrir adversidades por la verdad. Debes entregarte a ella. Debes soportar humillación por ella. Y para obtener más de la verdad, debes padecer más sufrimiento. Esto es lo que debes hacer. Cierto. No debes desechar la verdad en beneficio de una vida familiar pacífica. Y no debes perder la dignidad e integridad de tu vida por el bien de un disfrute pasajero. Amén. Difundamos el Evangelio juntos. Sí. Antes pensaba que tenía un buen corazón. Daba limosna y ayudaba a otros. Creía tener buena humanidad. Al leer algunas palabras de Dios que desenmascaran las actitudes corruptas del hombre, supe que tengo un carácter arrogante. Siempre me creo mejor que los demás y quiero controlarlos con altivez. ¿Cuándo podré despojarme de este carácter? He empezado a preocuparme por esto. Antes no me importaba. Pensaba tontamente que era muy buena a diario. Pensaba que el hecho de que Dios desenmascare la arrogancia del hombre, las nociones religiosas del hombre y a los fariseos y anticristos, todo eso se refería a Gu Shougang. Al dejarlo ya no estaba limitada, estaba divorciada y mi corazón estaba en paz. Hace poco, tras sosegarme ante Dios y reflexionar sobre mí a partir de sus palabras, descubrí que tengo todos los problemas que Dios menciona. ¿Cómo pude ser tan tonta? Ahora soy consciente de ello, pero me cuesta practicar. ¿Por qué es tan difícil comportarme y actuar según los principios verdad? ¿Por qué hay obstáculos tan grandes? Sí. Cuando las actitudes corruptas son tu amo, cuesta someterse a la verdad. Sí. Sí.
Antes no sentía gran cosa al leer las palabras de Dios, pero ahora al practicar no puedo ni cooperar normal con los demás. Cuando vivía con Shougang, había verdades que no podía poner en práctica. Y pensaba que se debía a mis enredos familiares. Pero ahora pienso que en absoluto es así. Nuestras actitudes corruptas están muy arraigadas. Aunque el entorno cambie, no significa que ellas también lo harán. Nos siguen a donde vayamos. Sí. Con razón Dios dijo que los humanos estamos muy corrompidos y que las actitudes corruptas son nuestra vida. Sí. Somos la progenie de Satanás, el linaje de Satanás. Nuestra esencia naturaleza es hostil a Dios. Ahora lo siento en el fondo de mi corazón. Sí. Antes siempre pensé que la influencia de Wu Shougang me hacía arrogante. Pero ahora veo que esa idea era ignorante. Es imposible cambiar el carácter sin las palabras de Dios. Que sientas difícil despojarte de las actitudes corruptas no es señal de progreso. Sí. ¿Estás negativa? ¿Ansiosa? Claro que estoy ansiosa, no negativa. Al menos te sientes ansiosa. Yo sigo adormecido. Aún no me siento ansioso. Has descubierto tus actitudes corruptas. Yo solo sé que tengo mal carácter. Todavía no sé qué actitudes corruptas tengo. Entonces tienes que esforzarte más. Cuando sientan ansiedad, verán qué duro es para Dios salvarlos. Sí. Yo también he tenido algunas experiencias. Hace poco, cuando yo estaba... Oh, Dios. Quiero practicar tus palabras y desechar mi carácter corrupto. Por favor, fortalece mi fe. Dispón situaciones para mí y disciplíname. Amén. Dios Todopoderoso. El gobierno ha aumentado esfuerzos para atrapar a los del Relámpago Oriental. Sí. Con sus arrestos, ya no correremos tanto peligro. Esto nos protegerá. Sí. Esas detenciones son horribles. Diezman y destrozan a sus familias. Hoy que unos hasta huyen al extranjero. Genial. Que prediquen. Que prediquen ahora. Sí. Nos roban ovejas. Deberían detenerlos. Si vuelven, llamamos a la policía para que los arresten. Xin Hui aún cree en el Relámpago Oriental, ¿eh? ¿No la detendrás? La he exhortado, regañado, golpeado. Hasta nos divorciamos. ¿Qué más puedo hacer? A las mujeres hay que controlarlas. Si fuera mi esposa, no la dejaría ir. Le rompería las piernas o la mataría a golpes. ¿Divorcio? Claro que no. Pero, si no la controlaste, aún te queda el gobierno. Así se solucionaría el problema, ¿verdad? Os digo que en aquella noche... Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos mujeres muriendo en el mismo lugar. Una será tomada y la otra será dejada. Una será tomada y la otra será dejada. Una será tomada
y la otra será dejada. Ah. Vamos a terminar aquí por hoy. Sí, está bien. Cuando vayan a casa, mediten las palabras de Dios que hemos orado leído hoy. Aprendan a hacerlo. sí. Y oren más a Dios sobre lo que no entienden. La próxima vez, compartan el esclarecimiento que obtengan. Y hablaremos sobre lo que aún no entienden. Sí. No olviden leer más las palabras de Dios. Claro no que lo olvidaré. Voy a leer más. Váyanse por separado. Cuídense. Sí. Sí, claro. Xinhui, ¿qué ocurre? Te veo distraída. No es nada. No te guardes tus problemas. Es privado. Si algo te preocupa, ábrete y comparte. No te lo guardes. Es muy doloroso. Supe que Gu Shougang está enfermo. ¿Aún piensas en él? Si es así, ve a verlo. No te limites. Me preocupa que sea porque estoy siendo muy sentimental. Fue tu esposo por más de 20 años. Aún divorciada, no creas que es tan fácil quebrantar ese vínculo que los dos comparten. Sobre todo si tienen una hija. Ahora no es tu esposo, pero sigue siendo su padre, ¿verdad? Debes ir si quieres verlo. ¿Dios no lo condenará? ¿Has leído tantas palabras de Dios? ¿Aún no comprendes sus intenciones? ¿Qué palabras suyas requieren que nos desprendamos de la humanidad normal? Relájate. Sí. ¿Viniste a reírte de mí? ¿Soy esa clase de persona? Solo es un plato de fideos. No importa tanto. ¿No te puedes comportar como el adulto que eres? Anda, come ya. No necesito tu compasión. No comeré tu comida. Llévatela. Mira cómo vives. No puedes ni tomar agua. Necesitas una mujer que haga las tareas domésticas. Apúrate y encuentra a la adecuada. Déjame en paz. Vivo muy bien sin ti. Vives muy bien. Cualquiera puede vivir sin otro, pero necesitamos a Dios. Si es así, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué me meto? Bueno, ¿quieres otra paliza? ¿No fue suficiente? Te agradezco que me pegaras tan fuerte. O de lo contrario, no habría tomado esa decisión. Esa paliza me abrió los ojos a algo. Nuestro conflicto no se debe a cosas triviales diarias, ni a diferencias de personalidad, sino a que elegimos sendas diferentes. Yo tomé una y tú otra. El destino nos ha separado. No podemos volver a ser como antes. Es mi culpa. Fui suave contigo. Debí patearte. No lamento haberte pegado. Ya no puedes pegarme. Nos divorciamos. Oye, ¿viniste a verme o a enfadarme? No quiero hablar contigo, ni molestarte. Anda, ya vete. Cómete la comida. No te enfades. Dije que te fueras, ¿ya? Los líderes de iglesia de Yangshu ya casi están listos. Bien.
Son los adecuados y han empezado a trabajar. Muy bien. Solo nos falta gente para líderes de la iglesia de Liu Chuang. ¿No hubo elecciones hace poco? No había candidatos adecuados. Si no pueden elegir, nombraremos a alguien. Creo que la hermana Liang y la hermana Jen son muy buenas. Que sean ellas. Hermana Chao. ¿Sí? Ya que lo dices, tengo que recordártelo. Ay, se me olvidó. Mírenme, tengo tan mala memoria. Solo predico doctrinas. Las palabras de Dios dicen: debes orar más, compartir más, aprender a cooperar con armonía, practicar según los principios verdad en todo. Amén. Tengo tan mala memoria. Ay, que me angustia. ¿Cuándo cambiaré? Me preocupa mucho. Otra vez intenté mandar sin pedir su opinión. ¿Por qué soy tan arrogante? No te preocupes. ¿Acaso no dijo Dios, el cambio de carácter y el crecimiento vital no se producen de la noche a la mañana? Sí. Pero no puede tardar tanto. Confiar en mí no servirá. Sí. Necesitamos el juicio y el castigo de Dios. Sí. Entonces, si alguno os dice: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios, a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Amén. Mas vosotros, estad alerta, ved que os lo he dicho todo de antemano. Amén. Ahora hay muchos que desorientan predicando que el Señor ha vuelto. Dicen que el Señor se ha hecho carne como el Hijo del Hombre para aparecer y obrar. Muchas ovejas buenas y líderes de cada denominación lo han aceptado. No puedo creer que esto esté pasando. Dicen que el Señor ha venido como un Hijo del Hombre normal para obrar y hablar. ¿Es eso cierto? No, es algo imposible. Así es. El Señor Jesús se convirtió en un cuerpo espiritual cuando resucitó. Así que debe volver como un cuerpo espiritual. Es imposible que se encarnara como el Hijo del Hombre. Amén. Así es. Su regreso será con las nubes, como un cuerpo espiritual. No importa quién predique su regreso, mientras no lo veamos venir con las nubes o en su cuerpo espiritual, no les creeremos. Amén. Qué extraño. No les creemos. No hay que Es creer. demasiado absoluto. Sí. Debemos ser prudentes cuando se trata de recibir al Señor. Cierto. Y no ser sentenciosos. No piensen que su denominación es la mejor.耶稣的再来，对于能接受真理的人，是一个极大的拯救。对于不能接受真理的人，就是被定罪的记号。你们当选择自己的路，当选择自己的路，不要做亵渎圣灵、弃绝真理的事，不要做无知狂妄的人。